Mucha gente le tiene miedo a ser sepultado vivo. Es uno de los miedos más comunes. El encontrarse en un lugar estrecho, sin, siendo capaz de moverte y tener a quien pedir ayuda. Ser consciente de que no importa lo que hagas, nunca serás libre y que tu final está cerca. Pero más aterrador puede llegar a ser el saber que no has sido enterrado. Simplemente estás atrapado en un lugar pequeño y oscuro, sino dentro de tu propio cuerpo, que es tu mente prisionera de este lugar material sobre el que siempre has tenido control. El día de hoy vamos a narrar una historia sobre el parálisis del sueño. Esta sensación, este momento en el que la mente se mantiene despierta, pero tu cuerpo está completamente dormido, inerte. Así que vamos con la historia. Dicen que mi generación no le teme a los fantasmas, sino a que se nos muera la batería del celular a mitad de la noche. Me gustaría que esto fuera cierto. Me gustaría que mi mayor preocupación fuera el brillo azul de la pantalla y no lo que acecha en la oscuridad que la luz no alcanza a cubrir. Me llamo Elena. Tengo 22 años y estudio arquitectura, lo que significa que vivo en un estado de privación del sueño casi permanente. Al principio pensaba que las sombras que veía por el rabillo del ojo eran solo producto de las estrellas finales y el exceso de cafeína, pero ahora sé que el cansancio no crea visiones. El cansancio simplemente debilita las paredes que nos protegen de ellas. Mi departamento es pequeño, un estudio en el cuarto piso de un edificio viejo, donde el ascensor siempre huele a cera de piso y desesperación. Mi cama está justo enfrente de un espejo de cuerpo entero, que era de mi abuela. Es un objeto hermoso, con un marco de madera tallada, que parece enredarse como raíces, pero por la noche, ese espejo se convierte en una boca abierta. Anoche la entrega de maquetas me había dejado exhausta. Eran las 3 de la mañana cuando finalmente apagué la computadora. El silencio en el edificio era tan denso que podía oír el zumbido de los cables dentro de las paredes. Me desplomé sobre las sábanas. Ni siquiera tuve fuerzas para quitarme los calcetines. Solo quería desaparecer en la negrura del descanso. El ataque comenzó unos 10 minutos después de cerrar los ojos. No fue una transición suave, fue como si alguien hubiera golpeado un mazo contra un yunque dentro de mis oídos. Un estallido de estática blanca inundó mi cerebro y de repente supe que estaba atrapada. Mis ojos se abrieron de par en par, pero mi cuerpo era una estatua de carne fría. La sensación es indescriptible para quien no lo ha vivido. Es como estar enterrada viva en tu propia piel, sintiendo cada nervio gritar por libertad mientras tus músculos se niegan a reconocer que existes. Desde mi posición, podía ver perfectamente el espejo. La luz de la luna se filtraba por la persiana, creando franjas de plata sobre el cristal, y entonces la vi. No era un monstruo con garras ni una aparición de película. Era una mujer. Al principio pensé que era mi reflejo, pero su postura era incorrecta. Yo estaba acostada boca arriba, rígida, ella en el espejo. Estaba de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Llevaba el mismo camisón que yo, pero su rostro era como un boceto, un borrador, algo difuso. Sus sesgos, sus rasgos estaban ahí, pero desenfocados, como si su identidad se estuviera escurriendo por la comisura de sus labios. La mujer del espejo empezó a moverse. No caminó, se deslizó fuera del marco, rompiendo la superficie del cristal sin hacer un solo ruido. Vi cómo sus pies descalzos tocaban el suelo de madera de mi habitación. Sentí el frío que emanaba de ella, un frío que no era climático sino existencial. Era el frío de un lugar donde el sol nunca ha brillado. Se acercó a mi cama, con una lentitud tortuosa, cada paso coincidiendo con un latido desbocado de mi corazón. Yo quería cerrar los ojos, quería gritar,
Quería llamar a mi madre o a cualquier dios que estuviera de guardia, pero mi garganta era un túnel de arena seca. Cuando llegó al borde de mi cama, se inclinó sobre mí. Su cabello largo y oscuro caía sobre mi cara, pero no sentía el roce de las hebras, sino una sensación de hormigueo eléctrico, como si miles de insectos invisibles caminaran sobre mis mejillas. Sus ojos, que ahora estaban a centímetros de los míos, eran pozos de una profundidad infinita. No había pupilas, solo una negrura que vibraba. ¿Te gusta mi cara?, susurró. Su voz no venía del aire, venía de dentro de mis propios pensamientos, como si yo hubiera hackeado mi sistema operativo mental. Me ha costado mucho tiempo imitarte. Sentí una presión insoportable en mis muñecas. Sus manos, largas y translúcidas, me sujetaban contra el colchón. Intenté luchar, pero cada gramo de voluntad de mover mi brazo derecho era inútil. Lo único que logré fue que un dolor agudo recorriera mi hombro. Un dolor que se sentía como si me estuvieran arrancando el alma con una pinza caliente. Ella soltó una risita, un sonido que recordaba el cristal rompiéndose bajo el agua. No te resistas, Elena, continuó la voz en mi cabeza. Solo quiero lo que tú ya no usas. Estás tan cansada, siempre tan cansada. Déjame llevar la carga por ti. Déjame ser la que camine bajo el sol, la que termine los planos, la que besa a los chicos. Tú puedes quedarte aquí en el silencio. Aquí no hay entregas, no hay prisa, no hay dolor, solo el espejo. La presión en mi pecho aumentó. Sentía que el aire se volvía sólido, que mis pulmones eran bolsas de cemento que se negaban a expandirse. La mujer empezó a fundirse conmigo. Literalmente vi cómo sus manos se hundían en mis antebrazos, mezclando su piel grisácea con la mía. Era una sensación de invasión total, una violación de la propia esencia, y ella estaba ocupando el espacio que mis órganos deberían ocupar. En ese momento de terror absoluto, recordé algo que había leído en un foro de internet. Para romper la parálisis, cambia tu respiración. Era lo único que me quedaba. Mis pulmones eran autónomos, o al menos eso esperaba. Empecé a inhalar y exhalar con una fuerza frenética, tratando de romper el ritmo que la entidad me imponía. La mujer del espejo frunció el ceño. Su rostro antes borroso empezó a definirse más, volviéndose una copia exacta del mío, pero con una expresión de maldad que yo nunca podría imitar. Es inútil, sisió ella, y sentí sus dedos helados buscando mis párpados, intentando cerrarlos para que el intercambio fuera permanente. Con un esfuerzo que me hizo sentir que mi corazón iba a explotar, logré emitir un espasmo en mi pierna izquierda. Fue un movimiento mínimo, apenas un tic, pero fue como si hubiera detonado una carga de dinamita. El mundo vibró violentamente. La habitación pareció estirarse y encogerse en un segundo y, de repente, el peso desapareció. Me incorporé de un salto, con el pecho ardiendo y la frente bañada en sudor. El silencio volvió a ser el del edificio viejo, roto, solo por el motivo lejano del baño. Miré al espejo de inmediato. Estaba vacío, solo mi propio reflejo, pálido y con ojeras profundas. Me devolvió la mirada. Me quedé sentado en el borde de la cama durante horas, con todas las luces encendidas, temblando bajo una manta a pesar del calor del verano. Me convencí de que había sido el episodio más vívido de mi vida, una consecuencia extrema del estrés. Al amanecer me sentí un poco más valiente. Fui al baño, me lavé la cara y traté de recuperar la compostura para ir a la universidad. Pero cuando fui a recoger los planos de mi mesa, me detuve en seco. En la esquina de mi entrega final, justo donde debería estar mi firma, había una pequeña mancha de algo que parecía tinta negra, pero que todavía estaba húmeda. Al acercar la mano sentí una descarga eléctrica, el mismo hormigueo de anoche, y entonces me vi en el reflejo de la ventana de la cocina. Mi reflejo no estaba haciendo lo mismo que yo. Yo tenía la mano en el mentón confundida. Mi reflejo, por el contrario, me estaba sonriendo. Y la sonrisa de Elena era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar una llave que creía perdida.
El reflejo parpadeó cuando yo no lo hice. Hoy he intentado hablar con mis amigas, pero cada vez que abro la boca, siento que mis palabras no son mías, como si hubiera un retraso de algún milisegundo entre mis pensamientos y mi voz. Siento un frío que nace desde el centro de mis huesos, y no importa cuántas chaquetas o abrigos me ponga, no se va. A veces al caminar por los pasillos de la facultad, me detengo frente a las vitrinas de cristal y veo a esa otra Elena mirándome con una paciencia aterradora, esperando a que vuelva a tener sueño.